amigos de Canal Foros X? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Filosofando. Y bueno, pues prácticamente tenemos que el día de hoy en este programa, bueno, pues es el último programa, pero de nuestra tercera temporada. Así que los invitamos a estar al pendientes en la próxima semana para iniciar nuestra cuarta temporada. Y pues no nos queda más que agradecer todo el apoyo, la confianza que ustedes nos dan día tras día, semana tras semana, ¿verdad? Para llevar a cabo, bueno, pues estos programas de reflexión, estos programas en los cuales pues vamos presentando las diferentes posturas filosóficas a lo largo, bueno, pues de la historia del pensamiento. Y bueno, el tema que hoy vamos a abordar precisamente es en esta tónica, ¿verdad?, que venimos trabajando sobre la filosofía medieval, y hoy toca el turno de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Un gran filósofo, un gran teólogo, doctor de la Iglesia, que bueno, pues retoma algunas posturas de Aristóteles dentro de su desarrollo filosófico, ¿verdad? Entonces los invitamos a que compartan en sus redes sociales este programa, que va a ser muy interesante. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestro gran invitado del día de hoy. En el programa del día de hoy nos acompaña el presbítero licenciado Gerardo Hernández. Dentro de su formación académica tenemos que cuenta con la licenciatura en Filosofía por el Ateneo Educativo de Formación Integral. Así que démosle la más cordial bienvenida al programa del día de hoy al presbítero Gerardo Hernández. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestro gran invitado, Padre Gerardo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa. Gracias a ti y gracias pues ahí un saludo a todos los que están viendo esta transmisión en vivo. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues hoy vamos a hablar, ¿verdad? Ya habíamos comentado de este gran filósofo y teólogo, Santo Tomás de Aquino, bueno, que es parte fundamental dentro de la filosofía medieval, que también va a conocerse como la filosofía cristiana. Y bueno, padre, antes de pasar a lo que viene siendo su postura filosófica, bueno, pues vamos a ver un pequeño video sobre la biografía de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, llamado Doctor Angélico, Rocaseca, actual Italia, 1224, Posa Nuova, 1274. Teólogo y filósofo italiano, máximo representante de la filosofía escolástica medieval. Abordó brillantemente una profunda y perdurable reformulación de la teología cristiana, que apenas había recibido aportaciones relevantes desde los tiempos de San Agustín de Hipona, es decir, durante los 8 siglos anteriores. Hijo de las familias aristócratas más influyentes de la Italia meridional, estudió en Montecassino, en cuyo monasterio benedictino sus padres quisieron que siguiera la carrera eclesiástica. Posteriormente se trasladó a Nápoles, donde cursó estudios de arte y teología, y entró en contacto con la Orden de los Hermanos Predicadores. En 1243 manifestó su deseo de ingresar en dicha orden, pero su familia se opuso firmemente, e incluso su madre consiguió el permiso de Federico II para que sus 2 hermanos, miembros del ejército imperial, detuvieran a Tomás. Ello ocurrió en Actuapente en mayo de 1244, y el santo permaneció retenido en el castillo de Santo Giovanni durante un año. Tras una queja de Juan el Teutónico,
general de los dominicos a Federico II, este accedió a que Tomás fuera puesto en libertad. Luego se le permitió trasladarse a París, donde permaneció desde 1245 hasta 1256, fecha en que obtuvo el título de maestro en teología. Durante esos años estuvo al cuidado de San Alberto Magno, con quien entabló una duradera amistad. Les unía, además del hecho de pertenecer ambos a la orden dominica, una visión abierta y tolerante, aunque no extensa, de la crítica del nuevo saber greco-árabe. Por aquellas fechas llegaba masivamente a las universidades y centros de la cultura occidentales. Tras doctorarse ocupó una de las cátedras reservadas a los dominicos, tarea que compatibilizó con la redacción de sus primeras obras, en las cuales empezó a alejarse de la corriente teológica mayoritaria, derivada de las enseñanzas de San Agustín de Hipona. En 1259 regresó a Italia, donde permaneció hasta 1268, al servicio de la corte pontificia en calidad de instructor y consultor del Papa, a quien acompañaba en sus viajes. Durante estos años redactó varios comentarios al Pseudo Dionisio y Aristóteles. Finalizó la Suma contra los Gentiles, obra en la cual respalda críticamente las filosofías y teologías presentes a lo largo de la historia, e inició la redacción de su obra capital, la Suma Teológica, en la que estuvo ocupado entre 1267 y 1274 y que representa el compendio último de todo su pensamiento. Tomás de Aquino supo resolver la crisis producida en el pensamiento cristiano por el averroísmo, interpretación del pensamiento aristotélico que arranca del filósofo árabe Averroes, 1126-1198. El averroísmo resaltaba la independencia del entendimiento guiado por los sentidos y planteaba el problema de la doble verdad, es decir, la contradicción de las verdades del entendimiento y de la revelación. En oposición a esta tesis defendida en la Universidad de París por Ziegler de Brabante, afirmó la necesidad de que ambas fueran compatibles, pues procedió de Dios. No podría entrar en contradicción, ambas verdades deberían ser además complementarias, de modo que de las de orden sobrenatural debían ser conocidas por revelación, mientras las que de orden natural serían accesibles por el entendimiento. Filosofía y teología son, por tanto, distintas y complementarias, siendo ambas relacionadas, pues la teología deduce racionalmente a partir de las premisas relevadas. A medio camino entre el espiritualismo agustiniano y el naturalismo emergente del averroísmo, defendió un realismo moderado, para el cual los universales, los conceptos abstractos, existen fundamentalmente in re, es decir, en las cosas, y sólo formalmente post re, es decir, en el entendimiento. En el último término, Tomás de Aquino encontró una vía para conciliar la revalorización del mundo material que se vivía en Occidente con los dogmas del cristianismo, a través de una inteligente y bien tratada interpretación de Aristóteles. Bueno, pues ya estamos de regreso, queridos amigos, después de escuchar estos datos biográficos. Padre Jera, de verdad que tenemos un autor bastante pesado, no solamente por el físico, sino en el pensamiento también, desde la postura filosófica y prácticamente también en la postura teológica. Sí, exactamente, es un pensador que va a marcar gran parte de la filosofía medieval, y no solo la filosofía medieval, sino, como lo vamos a ir descubriendo un poquito a lo largo de la exposición, trasciende las barreras del tiempo, trasciende las barreras de su época histórica, al grado de que hasta el día de hoy seguimos pensando con categorías filosóficas que él creó, seguimos pensando desde las posturas tomistas, y pues esto sin lugar a dudas nos habla del gran personaje que tenemos delante de nosotros, Tomás de Aquino, filósofo, hombre de fe, teólogo, creyente, pero sobre todo una persona
que siempre buscó la verdad, buscó tener ese acercamiento desde la razón a la verdad concebida por él como Dios, como lo divino, y en este sentido creo que es un personaje que en todo tiempo será necesario estudiar, será necesario tener en cuenta en pues por la trascendencia de su pensamiento. Exactamente, ¿no? En esta resignificación, en estos tiempos, ¿verdad? De volver a los orígenes de los conceptos, a los orígenes de estas posturas, bueno, para agarrar de nueva cuenta, pues ese rumbo, ¿verdad? Ese origen, pues de estas nuevas ideas que están surgiendo, bueno, pues en el mundo contemporáneo. Y bueno, pues vamos a una breve pausa, estimados amigos, no le cambie, quédese con nosotros, comparta en sus redes sociales este programa que apenas inicia, apenas estamos calentando garganta, porque va a estar bastante interesante. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Un saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la dislexia también es propia de la... Canal Foro CX marca la diferencia. Bueno amigos, ya estamos de regreso en su programa Filosofando y bueno, pues vamos a empezar, ¿verdad?, con esta temática señalando, bueno, pues estos conceptos básicos, ¿verdad?, de lo que viene siendo la postura de Santo Tomás de Aquino, que de alguna manera creo que dentro de la postura filosófica nunca se va a perder este objeto principal de conocer la verdad. Ya lo veíamos con la filosofía griega, cómo se cuestionaba para llegar a la verdad. Con San Agustín también se cuestiona lo mismo, ¿verdad?, ese conocimiento a la verdad, pero pues allí le agrega un toque muy especial para llegar a ese conocimiento de la verdad que va a ser la fe. Después vimos con San Anselmo, ¿verdad?, también cómo se cuestiona para llegar al conocimiento de la verdad, y bueno, también se concluye, ¿verdad?, que el conocimiento de la verdad pues se da por medio de la fe y la razón, y Santo Tomás de Aquino también no será la excepción, y aquí la idea central es que esta verdad pues es este gran concepto de Dios. Sí, yo creo que aquí hay que partir de una gran realidad con Santo Tomás. Santo Tomás sí es un filósofo, y aunque va a distinguir las ciencias de la teología revelada y la filosofía,
Ciertamente no hay en él una exposición sistemática propia de lo que sería la filosofía por sí misma. ¿Por qué se da esto? Porque Santo Tomás sí es filósofo, pero antes que nada es hombre de fe, es un teólogo, es un hombre creyente. Esto quiere decir que al momento de acercarnos a la filosofía tomista, bueno, en concreto a la filosofía de Santo Tomás de Aquino, vamos a descubrir cómo en su obra, en general, desde las sumas teológicas hasta los opúsculos, se entremezclan, se rozan y se tocan la filosofía y la teología. Incluso es complicado discernir en qué puntos estamos hablando de filosofía y en qué puntos estamos hablando de la teología, ¿no? Esto sucede incluso en su obra La Suma contra Gentiles, que por decirlo así es la obra más filosófica que va a tener Santo Tomás, y sin embargo, con todo, esa obra, aun cuando sea la más filosófica, está marcada o está salpicada de mucha teología. Y digo, esto es normal en los pensadores medievales de corte cristiano, porque obviamente si pensamos en un Averroes o en un Avicena, pues que también son pensadores de la época medieval, pero que son, o ya sea del judaísmo o de los musulmanes, pues es diferente su postura filosófica. Entonces, si hablamos de filósofos medievales cristianos, sea San Buenaventura, sea Santo Tomás, sea San Alberto Magno, son pensadores que van a estar salpicados por su fe, por su creencia religiosa, que esto no significa que esté mal su sistema filosófico, al contrario, creo que como buenos hijos de su tiempo, pues tienen que pensar desde esas categorías que ellos tenían ahí enfrente. Entonces, esto significa que en Tomás de Aquino estará siempre presente la teología. Por eso, sí tenemos que dejarlo bien en claro, Santo Tomás, antes que filósofo, y que aquí lo remarco, sí lo es, sí lo fue, es teólogo, es decir, es un hombre creyente, y desde ahí aborda la filosofía. Aquí hay una similitud con San Agustín, que creo que fue lo que se estudió Así es, los programas pasados. Tanto San Agustín como Santo Tomás son hombres creyentes y parten de eso, parten de que la verdad existe y para ellos la verdad es Dios. Entonces eso les va a dar unas categorías muy, muy concretas a partir de donde realizar su filosofía. Entonces, desde su fe, Santo Tomás va a abordar la filosofía y desde ahí va a elaborar su sistema de pensamiento. Por lo mismo, la filosofía tomista habría que verla a la luz de su relación con la teología. Lo que acabo de decir pues nos lleva a entender por qué para Santo Tomás, como teólogo filósofo, creo que aquí sería el término correcto, antes de llamarlo filósofo teólogo, tendríamos que decir es teólogo-filósofo. Como teólogo filósofo, Santo Tomás da cuenta de que el contenido propio de su filosofía es y ha de ser siempre lo revelable, que aquí hay que distinguir lo revelable de lo revelado. Ahorita espero que nos alcance el tiempo para hacer esta distinción. Lo revelable, lo que puede haber sido revelado, pero no ha sido revelado, y lo que ha sido revelado, pero que no necesita haber sido revelado. Parece trabalenguas, dice que a lo mejor a veces así es el lenguaje filosófico. Exactamente, ¿no? Pero esto tiene mucho sentido porque Santo Tomás es una persona muy racional. Entonces, cuando entiende él lo revelable, es decir, lo que necesita descubrirse el misterio, lo que necesita ser mostrado a través de la razón, es lo que quiere decir Santo Tomás con esto. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de lo revelado, es en el sentido de que puede ser averiguado por la razón humana. Y entonces lo revelado nos damos cuenta que no es contrario a la razón, sino que es racional. De hecho, Santo Tomás en toda su obra es muy lógico, es una persona que argumenta, sí, que tiene excelentes escritos, también incluso poéticos, hace muchos himnos, muchos himnos de corte litúrgico, con mucha poesía, una poesía muy, muy elevada también, muy místico, pero eso no le quita que como buen filósofo tiene una estructura lógica impresionante, y entonces también su sistema filosófico tiene bastante lógica en este sentido. Entonces,
En otras palabras, lo que Santo Tomás, el problema central de la filosofía tomista consiste, o de la filosofía propia de Santo Tomás, consiste en cómo introducir la filosofía, la razón, en la teología, sin corromper la esencia y naturaleza de la teología. Esto quiere decir que si la teología trata de lo revelado, es decir, lo que Dios ha mostrado, y en el sentido de lo revelado es aquello de lo que procede de Dios, esto revelado, según Santo Tomás, al momento de entrar en contacto, de ser tocado por la razón, debe quedar intacto. La tarea entonces de la razón, en este sentido, sería mostrar que eso revelado, que eso que proviene de Dios, que eso que la misma razón no puede conocer, no es contradictorio con la razón, diríamos que es razonable, que se corresponde con lo que la razón puede conocer por sí misma. Y aquí estaríamos ya empezando con algunas de las genialidades de Santo Tomás, o porque le da una gran autonomía a la razón, la libera de sus ataduras. La razón es un principio activo que es capaz de conocer las realidades divinas. A lo mejor no las va a entender, pero sí las puede conocer en este sentido. Exactamente, que es de donde echa mano ya después de la teología, para que la razón comprenda, bueno, pues estas verdades que de alguna manera pues emanan de Dios, ¿verdad? En este aspecto revelador, como ya lo señalaba, padre, y que de alguna manera pues va marcando esta tendencia. Y respecto aquí a la estructura lógica de su pensamiento que señala en Santo Tomás de Aquino, es muy marcado en todas sus obras. Es muy marcado su proceso, su razonamiento, ¿no? Las sentencias, la condena, el contraargumento y la conclusión, que esto creo yo que ayuda mucho para los que nos acercamos a esta filosofía de Santo Tomás de Aquino para comprender pues todo su razonamiento, ¿no? Exactamente, y aparte de lógica, aparte de ser una filosofía muy lógica, muy razonable, también tenemos que decir que la filosofía tomista, en su núcleo, en su esencia, es también totalmente realista, concreta, a la vez que clara y lúcida. Yo creo que esto es debido a esta gran estructura lógica que él le va a poner, y digo, esto es entendible porque la gran finalidad de los filósofos medievales es poner orden o entender por qué hay orden en el mundo. Entonces, si este es el contexto en el que están viviendo, obviamente de esa forma van a pensar, y entonces sus obras tienen una gran estructura interna. Así es. Y bueno, no le cambie, estimados amigos, quédese con nosotros, vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Vamos, saludcita ya para... Salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como Hombres, la hombres. dislexia también es propia de la Canal Foro CX. Marca la diferencia.
Y ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en su programa Filosofando. Y bueno, pues vamos a continuar, ¿verdad?, con esta filosofía de Tomás de Aquino, que de verdad es una filosofía bastante extensa, que ha dejado una gran herencia a este desarrollo de la filosofía, y que algunos autores del Renacimiento pues llegan a tocar algunos conceptos, ¿verdad?, de esta filosofía tomista. Por ejemplo, René Descartes llega a tomar algunos conceptos, Rousseau también llega a tocar algunos conceptos importantes de Santo Tomás de Aquino, que va marcando pues una línea bastante importante y que va trascendiendo pues prácticamente hasta nuestros días. Sí, efectivamente, y decíamos en el punto anterior que la filosofía de Santo Tomás pues es en su núcleo realista y concreta a la vez que clara y lúcida, y esto es maravilloso porque entonces con Santo Tomás va a pasar algo muy interesante. Tomás de Aquino, al ser realista, va a partir de la realidad existente, de lo que tenemos delante de nosotros. Santo Tomás de Aquino, en este sentido, podríamos decirlo así, va a basar su sistema filosófico antes que en la fe. Diego, es un hombre de fe, es un teólogo, es un hombre creyente, pero su sistema filosófico, no, antes de estar basado en la fe, está basado en la realidad, en lo existente, en el ser, en lo que existe, en lo que está delante de mí, en lo que se me ha dado y que entra a mí a través de los sentidos. Y esto es, obviamente, esto es así porque Santo Tomás bebe directamente de la fuente aristotélica. Entonces, cuando decimos esto, estamos hablando de que Santo Tomás se va a enfocar en el ser de las cosas. Y él va a entender el ser de dos maneras muy interesantes, o de una sola manera, pero dividida en dos partes, ¿no? La primera, hay un ser que es participado, ¿no? Es esta botella que está delante de nosotros, todo lo que hay aquí delante de nosotros, tiene un ser, pero la botella no se dio el ser a sí misma, ha sido causada. Entonces hay un ser que existe causado por alguien más. Ese ser es contingente. Pero Santo Tomás se va a preguntar, bueno, ¿y debería existir algún otro ser que sea necesario, que no sea contingente, que exista desde la eternidad? Y entonces en este punto Santo Tomás se va a remontar a la idea de Dios, que será el ser absoluto, y el ser, para Santo Tomás, Dios o el ser absoluto será aquel que existe en sí mismo. Este ser se distingue de estos otros seres. Estos tienen existencia en cuanto a que han sido causados, pero el ser que existe en sí mismo no ha sido causado por nadie. Él mismo es su causa de existencia. Y entonces para Santo Tomás, la primera gran característica de Dios no es la bondad, no es la belleza, no es ser el sumo bien. La primera gran característica de Dios será que existe. Y en este sentido podríamos decir que Santo Tomás de Aquino es un filósofo existencialista, pero no existencialista en el sentido de los existencialistas franceses, que por decirlo así, ellos se van a ocupar de la existencia. Santo Tomás se ocupa del ser en cuanto existente. Entonces esto lo hace muy actual, muy moderno, porque esto lo lleva a trascender el tiempo, como lo habíamos dicho un poquito en la introducción. Exactamente, ¿no? El conocer la causa, ¿no?, de este ser que existe, el quién lo generó, cómo se generó, ¿verdad? Porque podemos encontrar con Santo Tomás de Aquino que le va encontrando una razón a toda esa existencia, ¿no? A todo lo que va apareciendo a nuestros sentidos, bueno, pues le va encontrando una razón, un origen, un principio, y pues va concluyendo que este principio, este origen de este mundo creado, bueno, pues es Dios, y de allí que venga más adelante sus vías de la demostración de la existencia de Dios, porque esa va a ser después el cuestionamiento que le van a hacer a Santo Tomás de Aquino. Exacto, bueno, esperemos poder llegar a las vías, ¿no? Porque aquí tocaste algo maravilloso, ¿no? O sea, y decíamos, Santo Tomás de Aquino va a partir de la realidad. Es un filósofo muy sensible, porque para él juegan un papel fundamental en la búsqueda del conocimiento y del saber los sentidos. Entonces es un filósofo sensible, parte de la realidad.
pero invierte el método. Es decir, hasta antes de Santo Tomás, con los neoplatónicos, ahí tenemos también a San Agustín, pero digo, está Plotino y que ejerce una gran influencia en San Agustín. Con ellos el método era deductivo-inductivo. Partían de que existía un principio, llámese el sumo bien, llámese el uno platónico, llámese Dios. Parte un principio, ese Dios genera por emanación toda la realidad. Santo Tomás voltea el juego y con Santo Tomás tenemos un método inductivo-deductivo. Él parte de la realidad, él se pregunta, ¿quién puso esta botella? ¿Quién puso los árboles? ¿Quién puso los mares? Entonces parte de lo más particular, parte de los seres existentes y se va a remontar hasta el ser que existe por sí mismo, que es Dios. Y este cambio del método pues va a generar muchas controversias también, porque lo hace siguiendo a Aristóteles, que recordemos estaba condenado porque la versión que conocíamos o que se conocía de Aristóteles era la versión averroísta. Y exactamente. Era una versión bastante diferente de la que va a hacer Santo Tomás. Exacto, creo que aquí con esa postura que señalas, padre, de lo que viene siendo de las emanaciones de Plotino, creo que con este cambio, ¿verdad?, de este método que ya nos acabas de explicar, en Santo Tomás de Aquino no hay emanación, sino que más bien hay creación, que ese es un concepto diferente a esa emanación, y creo que a lo que señalabas, este concepto también de creación le va a dar como ese toque de modernidad a su pensamiento. Exacto, entonces sí, es una cuestión de creación, y aquí también tenemos otro gran aporte, no tanto de Santo Tomás, tengo que decirlo, sino más bien del judaísmo y del cristianismo, pero ya después pero Santo Tomás lo va a elevar muchísimo. ¿A qué me refiero? Al concepto de creación ex nihilo. A ver, los griegos y luego los griegos representados en Platón, y claro, también en Aristóteles, porque en Aristóteles el uno platónico o el sumo bien platónico está representado en lo que podríamos decir el motor inmóvil de Aristóteles, ese motor que mueve sin ser movido, nada más que lo lleva como a un plano más personal Aristóteles. En Santo Tomás, este uno o este principio del cual emana todo lo creado va a encontrar una gran consonancia en el neoplatonismo y después con San Agustín. Santo Tomás voltea la cosa y entonces nos va a hablar de creación ex nihilo. Digo, este término de la creación ex nihilo o creación a partir de la nada no es un término tomista propiamente hablando, es un término que viene del contexto hebraico o contexto judío y del contexto cristiano. Ese sí es un gran aporte del judaísmo y del cristianismo a la filosofía griega. Entonces, aquí, cuando Santo Tomás se da cuenta de que la creación es a partir de la nada, separa el mundo de Dios. O sea, exacto. Esta separación no quiere decir que Dios no se interese por su creación. Esto lo tenemos que aclarar bastante, o tenemos que dejarlo muy en claro. Dios se interesa por su creación, sí. Sin embargo, el mundo no es Dios. El mundo no es Dios, pero sí hay vestigios de Dios en el mundo. Por eso, Santo Tomás, usando el método inductivo-deductivo, va a remontarse a partir de la creación a Dios. Porque descubre en la creación elementos de imperfección. Entonces él se va a preguntar, bueno, esta botella que tengo delante de mí es imperfecta porque en cualquier momento va a dejar de existir. Es necesario que exista algo que nunca deje de existir, y esto lo lleva al concepto de Dios, y que obviamente estas 5 vías de las que tú mencionabas también son de cuño o de origen aristotélico. Así es, padre. Y bueno, pues no le cambie, vamos a una breve pausa, enseguida regresamos.
Canal Foro CX. Marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Damos saludcita ya para... Salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la Hombres. dislexia también es propia de la Canal Foro CX. Marca la diferencia. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, a este su programa Filosofando. Bueno, en el último bloque, la verdad que muy interesante la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Yo creo que aquí nos podemos pasar las horas, padre, hablando. Sí, exactamente. Tiene una obra impresionante, ¿no? Exactamente, y bastante, muy extensa, la verdad, todas sus obras, y tiene mucha pues tela de dónde cortar. Y bueno, para retomar un poquito, padre, lo que nos comentaba antes de irnos al corte, este aspecto, ¿no?, de la creación que es parte fundamental y que de alguna manera aquí señala también ese aspecto, ¿verdad?, de lo imperfecto, que todavía nos ayuda a aclarar más ese concepto de Dios, ¿no?, en este sentido, de este Dios creador de este mundo, ¿no?, de este mundo natural. Sí, y que, Santo Tomás lo va a tomar siempre en toda su obra, pero de manera especial pues en la Suma Teológica. Hablando de las sumas, creo que convendría aclarar, ¿no?, qué son las sumas. Las sumas eran un género literario de la época de Santo Tomás, porque no es el único que escribe suma, también hay otras sumas, por ejemplo, la Guía de Perplejos es una suma, pero desde el pensamiento árabe. Entonces, era un género que estaba ahí presente en medio o que era un género literario del cual Santo Tomás va a recoger. Y digo que por qué hay que preguntarnos o por qué hay que prestarle atención a las sumas, porque la intención de las sumas, como ya lo decíamos al principio, la intención de los filósofos era poner orden. Entonces una suma, la suma que escribe Santo Tomás, ya sea la suma contra gentiles o la suma teológica, viene a ser generada por esta intención de tener en un solo compendio todo el conocimiento posible, de tal manera que puedas encontrarlo ordenado. Por decirlo así, la suma es el equiparable a la enciclopedia de la época de la Ilustración. Contienen todo el conocimiento posible, eso es lo que intentó hacer Santo Tomás. Y este conocimiento pues ordenado, ¿verdad? Aquí se ve pues poquito esta influencia a lo mejor de Aristóteles, teniendo en cuenta que también Aristóteles hace lo propio en este aspecto de ordenar el conocimiento, dar clasificación, dar conceptos, estructurar el pensamiento que se tenía en ese momento, y creo que hizo una buena labor Santo Tomás de Aquino al clasificar de nueva cuenta el conocimiento, darle ese orden, porque de ese orden parte el desarrollo del pensamiento moderno, ¿no?, de estos dos grandes movimientos de la Ilustración y del Renacimiento, que si Santo Tomás de Aquino a lo mejor no hubiera dado ese orden, no hubiera dado como que una pauta al desarrollo de esas filosofías.
Exacto, entonces eso es parte también de la grandeza de Santo Tomás, ya lo hemos dicho, a lo mejor se ha repetido un par de ocasiones, pero eso hace que Santo Tomás trascienda su propia época y en ese sentido es un filósofo muy moderno. ¿Por qué? Porque a la hora de que nos acercamos a los argumentos de Santo Tomás, están tan bien elaborados que no se pueden confundir con la persona. Y eso es maravilloso, porque entonces significa que la obra, en el caso de Santo Tomás, es perenne. La obra de Santo Tomás no se puede, supera a la existencia de la persona. Diferente, por ejemplo, de un San Buenaventura. Si tú lees a San Buenaventura, su obra filosófica, inmediatamente dices, esto es medieval, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de, el contexto de San Buenaventura lo termina dominando. En ese sentido, la filosofía de San Buenaventura, obviamente hay que leerla, hay que conocerla, pero no es tan moderna como la de Santo Tomás. Creo que esta modernidad de Santo Tomás le viene dado también por la influencia de Aristóteles, de que Tomás de Aquino va a poner en el centro la objetividad antes que la subjetividad. Es decir, Santo Tomás nos va a hablar más de la realidad que de su propia experiencia espiritual. Sí, y obviamente hay mucha espiritualidad, incluso hay mucho misticismo en la obra tomista, pero Santo Tomás lo deja un poquito de lado y sí le da más peso a la razón. Y esto lo hace muy, muy actual también. Exactamente, ¿no? Prácticamente ya mencionaba a este autor, a San Buenaventura, creo que respondió a su tiempo, a su necesidad, y creo que Santo Tomás de Aquino, como bien lo señalas, padre, da más allá de su planteamiento, ¿no? Y bueno, padre, ya para terminar con el programita del día de hoy, conclusión de esta primera parte de la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Bueno, creo que en principio quedarnos con la idea de que Santo Tomás es filósofo, sí, porque hay un sistema de pensamiento en él, y que quien se acerca a la filosofía tomista y adopta ese sistema de pensamiento va a obtener también claridad, nitidez, lucidez, orden lógico, orden interior, una estructura lógica para enfrentar el mundo. Y a partir de ahí, a partir de ese confrontarme con el mundo, a partir de ahí me daré cuenta de que lo existente está dado, está puesto por alguien, no surgió de la nada, no es una cuestión aleatoria, por así decirlo. Entonces eso será, quedémonos con eso, Santo Tomás es un filósofo creyente, y eso nos lleva a que entonces se puede compaginar la fe y la razón, que será uno de los grandes temas también de Santo Tomás. Cómo se puede estructurar de mejor manera una mejor relación entre la fe y la razón. Y pues esto es algo que es también muy moderno y que es muy necesario rescatar. Se puede ser una persona pensante, racional, crítica, propositiva también, y al mismo tiempo ser una persona que camina en la fe, una persona creyente, y no hay contradicción entre el uso de la inteligencia, el ejercicio del pensamiento y la fe. Exactamente, son complementarias, ¿no? Una se necesita de la otra y no se puede dar una si no está la otra parte, ¿no? Que este pensamiento, bueno, pues se sigue en la modernidad, ¿no? Prácticamente lo seguimos haciendo, lo seguimos practicando. Y bueno, pues de alguna manera, padre, pues agradecerle el tiempo, el espacio que nos brindó para compartir este conocimiento sobre la filosofía de Santo Tomás de Aquino. No, pues agradecido contigo y con todo este equipo que hace posible este programa. Y pues ojalá que no sea la primera ni la última vez. No, aquí las veces que quiera. Aquí darle continuidad al claro. Pensamiento tomista, y pues bueno, después más adelante hablar de también otros pensadores, tanto cristianos, creyentes, como gente que ha sido crítica, gente que ha sido filósofos que han sido muy interesantes, ¿no? Nietzsche, Foucault, Derrida y otros más que todavía nos faltan, recorrer allí en el camino. Y bueno, pues vamos poco a poco, padre, vamos poco a poco, pues avanzando y mostrando los diferentes pensamientos y también las diferentes posturas filosóficas, ¿no? Que no las podemos, no se comprenden unas, si no
entendemos el pasado, ¿no? O la corriente pasada dentro de la filosofía, porque todas van de alguna manera pues tratando de dar pues este seguimiento. Y bueno, antes de despedirnos, por aquí tenemos algunos saluditos, padre. Tupe Guevara dice saludos al padre Gerardo, muy buen programa, Jorge, saludos, gracias. Igual a Lupita, Gracias, a Lupita por allí, a César Moreno también le mandamos saludos. ¿Algún libro que se recomienden para conocer Santo Tomás de Aquino? Bueno, pues tenemos bastantes, yo creo que el primero, La Suma contra los Gentiles, ¿no? Sería lo Sí, ideal. Lo ideal y lo que yo siempre recomiendo es ir directamente a los autores. A veces, en el caso, por ejemplo, de Santo Tomás, es complicado porque ves la Suma contra Gentiles y dices, pues es un tabique grande, ¿no? O la Suma Teológica son varios tomos. Entonces, aquí, en el caso de Santo Tomás, creo que sí sería importante acercarse a algún libro de historia de la filosofía, y ahí tenemos los de Copleston, sin lugar a dudas. Exactamente. Y por último, bueno, pues saludos a Elizabeth González Correa. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por sus comentarios, por estar atentos a cada una de las emisiones de este programa de Filosofando. Y bueno, pues los invitamos la próxima semana, estrenamos temporada. Igual, seguimos con esta temática de Santo Tomás de Aquino, que de verdad, pues está muy extensa, como ustedes ya lo pueden ver. Por último, de nueva cuenta, padre, pues agradecerle. Muchas gracias y pues un saludo a todos los que siguieron este programa. Muy bien, bueno, pues nos despedimos y nos vemos en nuestra próxima emisión.